Si lo pensamos un momento, ¿cuánto de nuestro día a día se nos va en intentar controlarlo todo? Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en dos lecturas que nos presentan un choque de trenes fascinante. Por un lado, la lógica humana del control y por otro, la radical confianza en Dios. Para empezar, vamos a una de las historias más conocidas y la verdad más reveladoras de la Biblia, la caída del rey David. Es un recordatorio potentísimo de cómo ese afán por controlar los resultados, por tenerlo todo atado, nos puede desviar por un camino muy, muy oscuro. Y todo empieza por algo que podría parecer un detalle sin importancia. El texto dice que, en la época en que los reyes suelen ir a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Esa comodidad, esa pequeña dejadez de su deber, esa es la primera grieta. A partir de ahí, la cosa se descontrola y se desata una cadena trágica. La tentación con Betsabé, el adulterio y lo más grave, el intento desesperado por controlar las consecuencias. Cuando Betsabé se queda embarazada, David, en lugar de afrontar la verdad, empieza a manipular, engañar y al final, para proteger su propia imagen, acaba ordenando el asesinato de un hombre leal, Urías. Es un ejemplo brutal de cómo el poder, cuando se olvida de para qué sirve, se corrompe y lo destruye todo a su paso. Y justo frente a esta lógica tan humana, tan trágica la de David, el Evangelio de hoy nos abre una puerta a una perspectiva radicalmente distinta. Es una invitación a dejar de lado ese control para abrazar la paciencia y la confianza. Vamos a escuchar el texto completo con atención. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: «El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha». Les dijo también: «¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. El contraste es increíble, ¿verdad? Después de ver la tensión, la ansiedad de David por manipular la realidad, por forzar los acontecimientos, Jesús nos habla de un sembrador que duerme. Nos habla de un crecimiento que ocurre en secreto, en el misterio, sin que él sepa cómo. Mirad, esta tabla lo resume de maravilla. Por un lado, la lógica de David, forzar el resultado, la ansiedad, el control absoluto para salvar las apariencias, un poder que, como hemos visto, acaba destruyendo. Y por otro, la lógica del reino, confiar en el proceso, aceptar el misterio con paciencia, sembrar con verdad y dejar que sea la humildad la que dé vida. El Evangelio, en el fondo, está cuestionando nuestra obsesión moderna por la eficacia inmediata, por tenerlo todo medido y controlado. Nos hace una invitación radical: aprender a soltar. Y por si no había quedado claro, esta idea se refuerza con la segunda parábola. Uno se pregunta: ¿por qué elige Jesús una imagen tan humilde, tan pequeña como un grano de mostaza? Pues precisamente por eso, porque nos revela algo fundamental sobre Dios, que no suele actuar con fuegos artificiales ni con estruendo, sino desde lo pequeño, desde aquello que el mundo considera insignificante. El proceso es realmente claro. Comienza con algo minúsculo, nuestra fe, un simple gesto de amor o de justicia que a lo mejor ni se ve. Nosotros hacemos nuestra parte, que es sembrar. Pero el crecimiento, esa transformación misteriosa y potente, eso ya es obra de la gracia de Dios. Y el resultado final es asombroso. Lo que empezó siendo casi nada, se convierte en refugio, en un lugar que da vida y cobijo a los demás. La clave aquí es no despreciar nuestros pequeños actos, porque en manos de Dios tienen una fecundidad que va mucho más allá de nuestros cálculos. Bien, ¿y todo esto cómo lo vivimos hoy? En un mundo marcado por la prisa, donde se nos exigen resultados para allá, Jesús nos propone adoptar la lógica del reino. Ojo, que no es una paciencia pasiva, de quedarse de brazos cruzados para nada. Es una paciencia activa, la de quien siembra con cuidado y confía profundamente en un proceso que le supera. Al final nuestra tarea es ser como jardineros fieles, no los ingenieros de la cosecha. Sembramos cada día con gestos de amor y de verdad, por pequeños que nos parezcan. Y luego, confiamos. Confiamos en que Dios actúa en el silencio de la tierra, incluso cuando no vemos nada, incluso mientras dormimos. Se trata de vivir con la esperanza de que el fruto no depende de nuestra ansiedad, sino del poder silencioso de Dios. Y así terminamos, con esta invitación personal para cada uno.
En medio de nuestras prisas y agobios, ¿qué pequeña semilla de esperanza podemos sembrar hoy? Quizá un gesto de perdón, una palabra de ánimo. Vamos a plantarla con esa simple y profunda confianza de que es Dios quien da el crecimiento. Muchas gracias por acompañarnos.